Una joven atractiva y atrevida que amaba las fiestas y la vida social. A los 23 años fue sometida a una lobotomía forzosa que la dejó incapacitada de por vida. Se la escondió en un hospital psiquiátrico. La abandonaron a lo largo de 64 años. La trágica existencia de nuestra protagonista encaja con la llamada maldición de los Kennedy, pero su vida ha quedado silenciada por la historia. Hoy nos adentramos en la triste historia de Rosemary Kennedy, la hermana oculta y abandonada de John Fitzgerald Kennedy, a la que su padre ordenó lobotomizar. Mujeres Lila. Descubre historias poderosas. Con Marta Palencia Leffler. Rosemary Kennedy. Siglo XX. Estados Unidos. Primera hija del clan Kennedy. ¿Sabías que Rosemary Kennedy fue la hija mayor del clan Kennedy y hermana del conocido John Fitzgerald Kennedy? Pues así es. Seguramente has oído hablar de los Kennedy, pero probablemente no sabías que existió nuestra protagonista de hoy. Rosemary nació en el seno de una familia adinerada de Estados Unidos, vinculada al ámbito político, pero era una familia con mucha competencia interna, en donde los hermanos varones eran siempre los que tenían éxito. Por eso, por el hecho de ser mujer y además padecer una complicación de nacimiento, pues a Rosemary Kennedy se la mantuvo injustamente apartada de la vida. Su familia ocultó al mundo que esa hija pues tenía necesidades especiales y ellos no querían cargar con el estigma de que alguien pensara que era un problema genético. Pero hagamos un poco de historia. Rosemary Kennedy nació en 1918 en el estado de Massachusetts, Estados Unidos. Su nacimiento fue muy complicado y lo fue por motivos médicos. Sí, os cuento. Por aquel año, 1918, en Estados Unidos se vivía los efectos de la epidemia de gripe española. Una epidemia que llegó a matar entre 20 y 50 millones de personas en todo el mundo. Y eso pues ocasionó que el médico encargado del parto se retrasase, dando prioridad a otros temas y a otros pacientes. Así, en el momento del parto de Rosemary, la comadrona indicó a su madre que aunque la cabeza del bebé ya estuviera saliendo, mantuviese las piernas cerradas y apretadas para evitar dar a luz antes de que llegara el doctor. Fueron 2 horas de agonía que provocaron un accidente uterino que ocasionó pues la falta de oxígeno en el bebé, y eso posteriormente dio dificultades de desarrollo a nuestra protagonista. Eso sí, al nacer, en esa época, se la diagnosticó con un retraso mental leve provocado por complicaciones en el parto. Los padres de Rosemary fueron Joseph Kennedy, millonario y político que había hecho fortuna pues en películas, whisky y acero, y Rose Elizabeth Fitzgerald, mujer de la aristocracia católica de Boston. Juntos tuvieron 9 hijos, muchos de los cuales tuvieron un final realmente dramático, y Rosemary nació en tercer lugar y fue la primera hija. Rosemary creció con problemas de aprendizaje, y es que tenía dislexia, y se la inscribió en escuelas especiales, pero los problemas de lectura y escritura la acompañaron hasta la edad adulta. También tenía cambios de humor y algún ataque de ira. Comentan que era la más lenta y, según su familia, la menos brillante de todos. Eso sí, ante la opinión pública, la familia la describía como una persona con discapacidad mental. Hoy en día el diagnóstico de nuestra protagonista sería otro muy diferente y se la hubiese tratado de una forma también muy diferente a la que se la trató. Cuentan que el periodo de vida, el más feliz para Rosemary, fue el que pasó en Inglaterra. Allí se desplazó su familia para acompañar a su padre, que pues había sido nombrado embajador de Estados Unidos. La belleza y el encanto de la adolescente Rosemary y también de su hermana menor atrajeron la atención de la prensa británica. Rosemary era apodada como la joven de la bella sonrisa y llegó a protagonizar pues portadas de revistas, llegó a salir en el Vogue de la época.
Durante esa estancia en Inglaterra, Rosemary acudió a una de las escuelas que utilizaban el método educativo de María Montessori, por cierto, protagonista de nuestro podcast Lila 64. Ella calificó esa escuela como el lugar más maravilloso en el que había estado, pero esto no duró. Al principio de esa estancia en Inglaterra, Rosemary estaba con toda su familia, o sea, padres y hermanos, pero en el segundo año de residencia allí se quedó sola con su padre. Sí, porque la madre y los hermanos volvieron a Estados Unidos y aquí las cosas se empezaron a poner feas. A su padre se le veía realmente tenso en los acontecimientos públicos a los que iba acompañado de su hija. ¿Por qué? Pues porque Rosemary era más inquieta de lo habitual. No se comportaba en sociedad como él deseaba. El fluir con naturalidad no iba enlazado con el padre de la saga Kennedy. A todo ello debemos sumarle el hecho de que a su padre se le apartó del cargo de embajador de Estados Unidos en Inglaterra por ser simpatizante de la política nazi y tuvo que regresar a casa, a Estados Unidos, con su carrera política en ruinas. El regreso de nuestra protagonista a Estados Unidos fue desastroso y su vida dio un giro trágico. Alejada ya del cariño y de la atención que le habían dado en Inglaterra, desmejoró rapidísimamente. Su carácter oscilaba entre la pena y la ira. Empezó así a tener algún episodio algo violento con la familia y eso la llevó a ser ingresada en un convento en el que tampoco pudieron controlarla. Esto la llevó a escaparse de ese convento en más de una ocasión para ir en busca de diversión y compañía. Las monjas del convento lo que hicieron es informar al padre de Rosemary de esa situación y eso, sumado a las ambiciones políticas de su padre, provocaron que éste tomase unas medidas drásticas porque la actitud de su hija le molestaba. No iba bien en los estudios, no mantenía una pareja estable con la que conseguir un matrimonio aceptable. Además, temía un posible embarazo no deseado de su hija y eso sería un escándalo. Y es que el padre de esta saga, de los Kennedy, quería convertir a su familia en una de las más poderosas de Estados Unidos y no iba a permitir que nada ni nadie se interpusiera a esto. Así, sin consultar ni a su mujer y mucho menos a su propia hija, decidió que la sometería a una operación quirúrgica salvaje, la llamada lobotomía. Hagamos aquí un pequeño inciso sobre este tema. Esta rupestre y bárbara técnica la desarrolló el neurólogo portugués Egas Moniz en el año 1935 y, por cierto, que por esto le dieron un premio Nobel. Sí, lo has oído bien, le dieron el Nobel de Medicina. Su procedimiento consistía en perforar un par de agujeros en el cráneo y empujar un instrumento afilado en el tejido cerebral. Después lo barría de un lado a otro para cortar las conexiones entre los lóbulos frontales y el resto del cerebro. Como explica el neurocirujano y escritor Henry Marsh, esto se basaba en esta visión terriblemente cruda y simplista del cerebro, que lo miraban como un mecanismo simple en el que uno sencillamente podía meter cosas. La idea era que los pensamientos angustiantes y obsesivos de algunas personas daban vueltas y vueltas e interrumpiendo ese circuito se podían detener esos pensamientos y sanar a la persona. Fuerte, ¿verdad? Y es que a principios de 1940 la lobotomía se consideraba una técnica revolucionaria para el tratamiento de trastornos psiquiátricos, una técnica que perforaba el cráneo de una forma brutal. La finalidad, corregir enfermedades, porque se creía que la lobotomía, considerada una operación psicoquirúrgica, era una cura para una gran cantidad de males psicológicos como esquizofrenia o comportamientos violentos y desordenados, o también el alcoholismo o la ninfomanía, entre muchos otros males. Hacia el final de nuestro vídeo podcast Lila os daremos otras cifras que también son realmente escalofriantes. Pues bien, en el año 1941, el padre de Rosemary autorizó al cirujano Walter Jackson Freeman y a su acompañante, James Watts, a realizarle una lobotomía a su hija con la finalidad de aumentarle el coeficiente intelectual.
Se descubrió que Walter Freeman, quien inicialmente afirmaba tener una tasa de éxito del 85%, llegó a tener una tasa de mortalidad del 15%. Y cuando los médicos investigaron los resultados a largo plazo de la mayoría de sus pacientes, descubrieron que solo un tercio había experimentado alguna mejora, mientras que otro tercio estaba significativamente peor. Y así de nefasto fue el resultado para Rosemary. Tras esta terrible operación, ella perdió la capacidad de caminar o de hablar. Tenía tan solo 23 años. Su autonomía desapareció para siempre. Después de que su padre viera el resultado de aquella intervención, tomó una rápida y fría decisión. Rosemary dejaría de existir públicamente. Primero se encargó de comunicar que su hija trabajaba de institutriz en otro estado de Estados Unidos. Más tarde dijo que padecía una meningitis y que por eso estaba hospitalizada. Pero la realidad fue otra mucho más triste. Nuestra protagonista pasó toda su vida en sanatorios a lo largo de todo el territorio de Estados Unidos. Durante 64 años vivió escondida por orden de su padre en instituciones mentales, sin poder además recibir visitas y necesitada de atención a tiempo completo. Ninguno de los hermanos de Rosemary supo su situación real hasta 20 años más tarde. Sí, que es el momento en el que ya el padre de Rosemary, pues después de haber padecido, por cierto, una enfermedad que lo dejó incapacitado, sin poder moverse ni hablar, pero sí con una claridad mental absoluta, se reveló lo que había pasado. La madre del clan lo dijo a los hermanos y entonces la familia volvió a verla. Era ya la década de 1960. Cuentan que su padre no se arrepintió jamás de su decisión. Estaba pensando ahora en la escultora Camille Claudel, que es protagonista de otro de nuestros podcasts Lila, el 33, otra mujer recluida injustamente durante 31 años en un manicomio. Rosemary vivió excluida injustamente del mundo, recluida en instituciones mentales y con sus capacidades vitales mermadas por una brutal intervención. A pesar de eso, su vida fue longeva, porque falleció en el año 2005 a los 86 años de edad. Hoy en día, las llamadas operaciones psicoquirúrgicas rara vez se realizan, pero no se han prohibido de forma radical. ¿Y cómo recordamos hoy en día a nuestra protagonista? Bueno, lo primero de todo os diré que hace muy poco tiempo que tenemos ya a nuestro alcance unas cartas que escribió Rosemary Kennedy a Dorothy Smith, unas cartas que se intercambiaron. Dorothy Smith era una dama de compañía irlandesa con la que mantuvo una relación de amistad. Pues bien, eso se ha publicado en formato libro y estas cartas muestran a una joven que a sus 20 años sorprendía por su inteligencia y que no ocultaba sus sentimientos. También en nuestra página web cosasdemujereslila.com os daremos más detalles de algunos libros realmente interesantes sobre su figura. Y ahora voy con esos datos que os comentaba al inicio, que son realmente escalofriantes y que hablan de esa terrible intervención quirúrgica, la lobotomía. En Estados Unidos se realizaron hasta 5.000 lobotomías por año a lo largo de la década de 1940. La mayoría de estas lobotomías se realizaban a mujeres jóvenes. En Reino Unido también se realizaron más de 20.000 lobotomías entre la década de 1940 y la de 1970. Uno de los artífices fue el médico Walter Freeman, que llegó a realizar casi 3.000 intervenciones, él solo, al ritmo de 25 por día, y llegó a intervenir a niños, el más pequeño de tan solo 4 añitos. En aquel momento, el trabajo pionero de Walter Freeman se llegó a elogiar, y es que ofrecía la esperanza de que la cirugía convirtiese a pacientes molestos para la sociedad y para ellos mismos en miembros útiles de la sociedad. Todo ello pone la piel de gallina y da que pensar. ¿Quién sabe si el origen de esa llamada maldición de los Kennedy tiene su origen en la historia de nuestra protagonista de hoy, Rosemary Kennedy? En todo caso, yo te invito a que estés con nosotras en nuestro canal, que te suscribas, por supuesto, que formes parte de esta comunidad lila y que dejes tu comentario al respecto. Hasta muy pronto.
Mujeres Lila, grandes mujeres en la historia. Con Marta Palencia Leffler.